Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche. Soy Milagros Leiva y hoy día voy a entrevistar al futuro candidato a la presidencia del Perú en el 2016, el señor Pedro Pablo Kuczynski, por el partido Perú Más, porque ya se inscribió a su partido. Él recibió la noticia por teléfono, celebró como se debe, estaba pero ya como cabezón porque hasta ahora no lo lograba. Y hace poco la revista Careta sacó una portada muy divertida diciendo que el gordo y el flaco. Alan era el gordo y PPK el flaco, pero parece que los apristas están pues un poco más ya y desatados porque Pedro Pablo no va a ir con ellos, va a ir solo. Eso es lo que a mí me han contado. Así que hoy día nos va a revelar y espero que en exclusiva nos diga que por fin ya se lanza. Buenas noches, Pedro Pablo. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. ¿Le molestó la portada de Caretas, el gordo y el flaco? No, no, para nada. Para nada. Divertido. Divertida la portada. Ahora, claro, el cuento que cuentan tiene varias cosas que no son correctas, pero en fin. Alan García lo llamó, le pidió, le sugirió, lo estuvo, no sé, seduciendo para ir con usted en la plancha presidencial. ¿Le dijo para firmar una alianza? No, pero evidentemente yo creo que cuando nos hemos tomado un café o coincidimos en este almuerzo, que no fue en la casa de Godicislo, dicho sea de paso. ¿De quién? ¿En dónde fue? A eso no lo voy a decir. ¿De Dañino? No, tampoco. Entonces mi informante está de por ahí tibio. Ya, bueno, por ahí tibio. Ahí tibio, ya. Pero evidentemente el mensaje es hay que ir juntos, claro, para evitar que dividir, polarizar. Claro, pero yo digo, ¿quién es el enemigo? ¿No? Ajá. ¿Quién es el enemigo? ¿Y qué le contesta Alan? Bueno, hasta ahora no hay respuesta, pero tampoco yo quiero ofender a Alan, yo lo quiero un montón. Sí, usted le tiene mucho cariño. Es una persona simpatiquísima, muy capaz, etcétera. Lo único es que yo creo que en el Perú necesitamos un cambio a una cosa distinta. Ya, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Porque claro, él le dice juntos y usted le dice pero no revueltos, ¿no es cierto? Lourdes coquetea todo el tiempo con usted. El otro día le pregunté... Es que le gustan los viejos, pues. Bueno, es que los viejos son muy interesantes. Bueno, depende. Dicho sea de paso. No, son maduros, experimentados. ¿Sí o no? Bueno, pero hablemos en serio. Yeah. La elección pasada, y con esto quiero cerrar un poco el bloque electoral porque quiero conversar con usted de economía, de todo lo que está sucediendo con la inseguridad, con la corrupción, etcétera. El bloque electoral, en la campaña pasada, usted propuso un centro. Ni Toledo ni Castañeda le hicieron caso y ya vemos todo lo que pasó, se polarizó, llegaron a la segunda vuelta a los dos extremos y quedaron Keiko con Ollanta. Así es. ¿Usted, en aras o revisando ese pasado, estaría dispuesto a hacer un frente o va a ir solo? Bueno, yo creo que los frentes se hacen cuando hay un enemigo, como lo dije hace un segundo. Okay. Aquí, lo que se está viendo hasta ahora es que el enemigo no es un partido, una persona, el enemigo es el gran desorden que hay en el Perú, la droga, la criminalidad, la informalidad. Ese es el enemigo. ¿Usted no se va a plegar al bloque propuesto por Mario Vargas Llosa, por el señor Cateriano, por el oficialismo, que dicen que van a hacer hasta lo imposible para que llegue a la presidencia la señora Fujimori? Yo creo que todo eso es muy prematuro. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es articular un programa. ¿Qué vamos a hacer? Porque el Perú se está deteriorando, por lo menos en la parte moral, la parte de seguridad, la droga, la corrupción, ese es el gran enemigo. Ese es nuestro enemigo, la corrupción y tenemos que trabajar contra eso. Ahora, eso es un trabajo complicado y ciertamente ahí se necesitará un frente en el Congreso. Pero Pedro Pablo, para combatir a un enemigo tan espantoso y tan poderoso, porque la corrupción se ha metido en todos los frentes, usted ha visto lo que está pasando en la Fiscalía, en el Poder Judicial están investigados más de 22 jueces por la mafia de Ancash, por la mafia de Orellana, en fin, todos sabemos lo que ha ido sucediendo. Merece o exige que los políticos se unan.
Porque al final quien está en juego es el Perú. Absolutamente, los políticos deben unirse, pero yo creo que necesitamos dar un mensaje absolutamente claro, porque los políticos, como políticos, tienen muy mala fama en el Perú. La población, los jóvenes sobre todo, que han sido los verdaderos creadores de este partido que se inscribió hace muy pocas semanas, ellos no quieren más políticos. No quieren a los políticos tradicionales. Exacto, y no olvidemos lo que le pasó a Mario Vargas Llosa, que tú acabas de mencionar en el año 90, cuando empezó a hacer alianzas con políticos, ahí empezó a bajar. Pero sin partidos tampoco podemos hacer nada. Necesitamos partidos, pero necesitamos una nueva ola de partidos que representen lo que quiere la juventud en todo el mundo. Podemos ir a España, podemos ir a Francia, podemos ir a Brasil y vamos a ver lo mismo. ¿Cuál es su sueño con el Perú, Pedro Pablo? ¿Qué es lo que quiere usted? Mi sueño con el Perú es que en 10 años seamos un país moderno, ¿no? Un país donde las combis no estén con la gente saturada cayéndose por las ventanas, donde no te roben en tu negocio, donde no haya fraude, donde no haya contaminación, donde los chicos vayan a un colegio bonito, donde las profesoras estén bien pagadas, en fin, eso es un país moderno. Y sueña con un país seguro, porque ahora los sicarios están avanzando. Yo creo que la seguridad se ha deteriorado en los últimos 5 o 8 años. ¿Por qué? ¿Por una falta de estrategia? ¿Por qué? Yo creo por varias razones. Una es la droga, sin duda. Otra ha sido que no hay suficientes policías, están mal pagados, hay corrupción y el Poder Judicial está infiltrado por algunos de estos elementos. Pero ese diagnóstico ya está hecho hace tiempo. ¿Qué haría usted si fuera presidente hoy día? ¿Cómo solucionaría el tema de la inseguridad? Yo creo que la primera cosa, y yo sé que esto no es muy popular, lo que voy a decir, es debe haber mucho más policías. Tenemos 95,000 policías, pero de turno en la calle cada día 35,000 nada más, para un país de más de 30 millones de habitantes, o sea, 1 por 1,000 habitantes, 1 por 1,000, pongan el policía ahí y pongan 1,000 personas ahí. Eso es completamente insuficiente. El serenazgo no está bien pagado y los distritos más pobres no tienen serenazgo. ¿Y cómo tendría usted más policías? Sí, hay que simplemente que pasen un examen, vayan a la escuela de policía, se les paga, se entrenan y de aquí a 5 años, en vez de tener 35,000 en las calles, tendremos 50,000, 55,000, estarán bien entrenados. Estas escuelas de suboficiales que se han hecho son como un diploma de pase nada más, ¿no? Tienen que estar mucho más tiempo. No, y lo peor es ver a policías como guardianes de la seguridad de centros comerciales, de supermercados. Bueno, por el sistema de remuneración que tienen. Pedro Pablo, estamos en un punto sin retorno. ¿Usted cree, acabo de escuchar a Ugaz decir de que la corrupción y la inseguridad nos están metiendo en el foso? ¿Usted cree lo mismo? Yo creo que estamos acercando al abismo, pero faltan unos metros antes de caer y yo creo que podemos agarrar y recular y dar un golpe de timón para evitar caer. ¿Y por qué Ollanta no lo hace? Bueno, yo creo que este gobierno no ha sido suficientemente imaginativo, audaz. Se necesita un poquito más audacia. Ok. Pedro Pablo, me voy a la pausa. Entonces, estamos concluyendo que usted ya es nuestro candidato presidencial para el 2016. No estamos concluyendo nada. Estamos simplemente hablando de lo que hay que hacer. Pero ya se lanza el próximo año, imagino. Bueno, ya veremos. Bueno, cuando se lance, venga al programa. Ahí vendré, sin duda. Me comprometo a anunciarlo aquí. Mire, ya, señores, está si diciendo... es que me lanzo. Se va a lanzar, claro que se lanza, ya se inscribió el partido Perú Más. Vamos a hablar, porque también hay algunos problemitas, Hay sobre todo un señor que no le hace bien, Pedro Pablo, pero le voy a preguntar, José Luis Noriega Ludwig. Pero él ya renunció, ya se fue, sí, mejor. Sí.
Mejor, porque estaba relacionado a Orellana y a COP. Sí, no, él ha renunciado. ¿Usted sabía de eso? Después de que renunció, claro. Así son los vivos, sorprenden. Me voy a la pausa, regreso con Pedro Pablo, vamos a hablar de economía, de los paquetazos, y sobre todo de la línea 2 del metro, porque Pedro Pablo fue el primero en gritar y en decir, no es posible que la línea del 2 cueste tanto y más que la remodelación del canal de Panamá. Así que estamos con una autoridad y por supuesto también le voy a preguntar por los lobbies, por Martín Belaúnde del Ocio, por Cecilia Blume. Cecilia Blume fue su brazo derecho y ahora Abugataz ha dicho, ¿qué tanto hablan de Belaúnde del Ocio? Entonces compárenla con Cecilia Blume. ¿Qué piensa Pedro Pablo? Ya regresamos. Pedro Pablo, en la campaña electoral pasada, creo que fue el candidato, o digamos, el que más habló sobre la formalidad. Él exigía que el Perú sea formal. Incluso tenía toda una estrategia. Y hoy día quiero hablar con él sobre la informalidad política, porque eso es parte de nuestro gran problema. Pedro Pablo, vamos a hablar de las AFPs, de economía, pero primero la informalidad política. Acabo de entrevistar al señor congresista nacionalista Teófilo Gamarra. Y entre otras cosas me contó algo que me pareció impresionante, que el señor presidente Ollanta ni siquiera lo había conocido como candidato, que recién lo conoció en la segunda vuelta. Quiere decir que un líder político ni siquiera sabía improvisaron un poquito, ¿no? Claro, y la improvisación está presente en movimientos regionales, en candidatos que hemos visto en estas últimas elecciones, incluso hay narcocandidatos, bueno, en fin, ya no voy a contar la telenovela. En el 2001 fue lo mismo, porque había candidatos al Congreso que Alejandro Toledo no conocía. Yo le digo, ¿tú conoces a ese? Lo mismo le pasó a Toledo. Con algunos, sí. ¿Y cómo vas a hacer para tener organicidad en tu partido? Bueno, para lo que estamos haciendo desde hace ya varios meses es viajar por todo el Perú, formar estos comités provinciales, de los cuales ya el jurado ha inscrito 65, pero tenemos otros 100 que ya están en formación. ¿Te estás aliando con movimientos regionales? Estamos trabajando con líderes regionales, ¿no? Pero el comité es del partido, no del movimiento regional, ¿no? Ok, no es al revés. No. Ok. ¿Y cómo va a hacer usted para filtrar al narcotráfico? Porque hay mucho apoyo y en la presidencial va a ser terrible. Hay fondos que no se sabe de dónde vienen y a dónde van. Hay que averiguar. Lo que pasa con el narcotráfico es que los candidatos generalmente están presionados por dinero y reciben plata de cualquier sitio, de la República Dominicana, de aquí y de allá, ¿no? Hay que averiguar. Y si uno no está seguro, no hay que recibir. No recibes el cheque o la bolsa con los billetes. Es casi imposible, un imposible jurídico para usted acercarse o tener algún vínculo en su candidatura con Toledo. Yo le ofrecí en la última elección Yo sé, por eso Toledo le pregunto, pero ahora, después de Coteva y después... no tengo nada en contra de Toledo, que fue mi jefe, como él lo ha repetido varias veces, ¿no? Pero tenemos que ver, yo creo que antes de hablar de alianzas, tenemos que hablar de cuál es el mensaje y cómo lo vamos a llevar a cabo. Eso es lo más importante. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje en el terreno de la formalización del Perú? Usted ha visto que los mineros ilegales acaban de reclamarle una tajada al presidente Ollanta. Acaba de ver toda la discusión sobre las AFPs. Hace poco nomás ha habido una discusión periodística entre la Universidad Católica y profesores de la Universidad Pacífico. Bueno, yo diría que lo más importante para reducir la informalidad, por lo menos económica, es que la gente y sobre todo las pequeñas empresas vean que hay un beneficio en ser formal, porque lo único que ven ahora son costos, AFPs, reserva indemnizaciones, costos, no despido de trabajadores, leyes laborales complicadas, etcétera. Entonces la empresa pequeña dice, ¿yo qué saco con esto?
¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es hacerlo atractivo. ¿Cómo? Le vamos a dar un trato tributario especial con un impuesto a la renta mucho más bajo por un periodo, 10 por 10, 10% por 10 años. Le vamos a bajar... A las empresas que se formalicen. A las empresas que se formalicen. Y vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no vamos a escarbar todo lo que hicieron, porque ya a lo hecho pecho. ¿Y si eran lavadores? No, lavadores no, pues eso sí, no. Tiene que haber un límite. ¿No? Y bajaremos el IGB, habrá que dar un seguro de desempleo para evitar todos los costos que hay ahora, que suman el 18%. ¿Y cuál sería su propuesta final con las AFPs? ¿Qué tendría que pasar con las AFPs? Con las AFPs yo creo que son absolutamente fundamentales, porque esta idea de que uno tiene una pensión sin haber ahorrado, eso no funciona. Pero usted es un liberal, Pedro Pablo. ¿Y por qué usted me tiene que obligar a ahorrar? Bueno, si yo puedo hacer con mi plata lo que quiero. No, eso es una idea falsa. Estamos viendo, en Alemania se creó el Seguro Social en el año 1884, ¿no? Alemania es un país socialdemócrata, se tiene que ahorrar. Ahora, lo que está en discusión es en qué forma ahorro. Por ejemplo, la AFP para los independientes se hubiera podido hacer otra propuesta, como una cuenta de ahorro 401k en Estados Unidos, donde uno puede retirar la plata al cabo de 10 años para comprarse una casa. Otra cosa que se puede hacer, lo que van a ahorrar los empleadores, una parte de eso se pone como contribución a las AFPs, entonces el trabajador ahorra menos, la empresa pone una parte. ¿Le faltó inteligencia al ministro Castilla, al MEF, no sé, al Ejecutivo? Yo creo que este gobierno ve la formalización como algo que hay que obligar. Yo la veo como algo que hay que atraer, más bien. Y eso significa que son propuestas distintas. El nuevo ministro de Economía, los nuevos, el cuarto paquetazo, el gran problema del dólar, porque claro, Pedro Pablo, cuando uno habla con usted, de inmediato quiere saber cómo estamos, cuál es su opinión, a dónde vamos. Bueno, en este momento estamos en una pausa económica, hay gente que dice que estamos en un frenazo, ¿y de dónde viene eso? La principal causa es que la segunda exportación del Perú, que es el oro, se ha derrumbado, se ha caído el precio, la producción se ha caído y entonces las exportaciones que iban a ser 46.000 millones de dólares, lo fueron hace 2 años, este año van a ser 39.000 millones. Ahí hay 7.000 millones menos. En una economía de 220, calcula, es 3%. Ahí está una buena parte de por qué no crecemos. ¿Cómo nos va a afectar a los llamados ciudadanos de a pie? ¿Cuál es su pronóstico para el 2015? Bueno, yo creo que vamos a tener una situación complicada en los próximos meses. La línea oficial es que el año entrante va a ser 5%. Yo no sé de dónde sale esa cifra. ¿Usted cree que va a ser menos? Yo no lo sé. Ojalá sea mucho más, pero todo indica que vamos a tener un año no muy bueno. La gente está preocupada por el dólar disparado. ¿A usted le preocupa? No, yo creo que el dólar va a llegar a 3 antes de que terminemos esta entrevista, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un déficit comercial. Ya está en 3, Pedro Pablo. Ya está casi en 3. Ya está en la calle está en 3, pero en los bancos no. Y es inevitable, las exportaciones bajan, los nuevos proyectos están lentos, entonces entran menos dólares y el dólar sube. Pero Segura ha dicho la economía, y tengo que leerlo textualmente para no incidir en error y saber su apreciación, la economía está en recuperación. Eso es lo que ha dicho el... Bueno, yo siempre he sido optimista cuando he estado sentado en ese mismo ministerio varios años. Hay que ser optimista, pero
Yo no sé si estamos en recuperación. Las ventas de Navidad van a ser el indicador que nos dirá si estamos en recuperación o no. Faltan algunas semanas, para fin de año sabremos ya, el auto arrancó nuevamente o no. Recuerdo algunas entrevistas en los inicios de este gobierno, a usted y a otros políticos, que hice en... Yo no soy político. Usted es político, usted quiere ser presidente. Bueno, es pero político. El presidente no necesita ser un político, necesita ¿Usted qué es? ser ¿Un buen técnico que quiere ser presidente? Debe ser un buen conductor de la cosa. Usted es un buen chofer. Un buen chofer usted del no nos bus, va a tener en piloto automático. Del bus y el bus va a ser de buena calidad al fondo, adelante y en el medio. O sea, al fondo hay sitio. Hay sitio digno. Buena respuesta, pero tengo que ir a una pausa. Pero usted va a ser un chofer que nos va a tener en piloto automático, que va a poner ahí su drive y se va a olvidar y va a ir a pasear por el mundo, o va a acelerar. No, mi bus va a tener cambios. Va a tener cambios. 5 velocidades. Yo sé manejar con embrague, o sea que... sabe manejar con embrague. Eso le quería preguntar y con eso me voy a la pausa. Este gobierno, usted lo dijo y varios también repitieron su eco. ¿Sigue en piloto automático? No, yo diría que no. No, están tratando de enfrentar la situación. ¿Un poco tarde? El ministro del Interior está tratando a su manera, ¿no? El ministro de Economía ciertamente está tratando, pero estamos paquetazo tras paquetazo. Mejor sería un mensaje más simple, un solo mensaje, esto es lo que vamos a hacer, 1, 2, 3, 4 y se acabó. ¿Un poco tarde la reacción? Yo creo que ha sido un poquito tardía, sí. Bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a seguir conversando con Pedro Pablo. Les prometo, después los lobbies. Pedro Pablo tiene que tener alguna opinión sobre las últimas declaraciones del señor Abu Ghataz. Dicho sea de paso, el lobby no está pues ni siquiera ni oficializado, ni formalizado, ni nada. Y entonces, claro, hay varios que van haciendo conversaciones extrañas y luego se presentan como los todopoderosos. ¿Qué piensa Pedro Pablo de Martín Belaúnde del Ocio y de todo lo que está pasando con el ruido político? Ya regresamos. Estoy conversando con Pedro Pablo, que ya está hablando como candidato, se le sale, vea, está ya empezó la campaña. Pedro Pablo, primer punto, antes de hablar de los lobbies, la línea 2 del metro. Estuve revisando todo lo que dijiste, usted ha sido el primero usted, todo lo mismo. Gracias, Pedro Pablo. Fuiste el primero en decir esto es imposible que cueste tanto y ya no termino de entender. Es muy caro, Pedro Pablo. Bueno, lo que pasa, no hay que tirarle la piedra a los contratistas que han ganado esto. Hay que tirarle la piedra a Proinversión, que no se movió bien. Los grandes fabricantes y constructores de metros, ¿quiénes son? Los chinos, los coreanos, los franceses y los canadienses. Ninguno de ellos han ganado los españoles. O sea que no se armó un buen paquete que se hubiera debido vender internacionalmente para que haya más competencia. Terminó habiendo un solo postor, que es el que ganó. ¿Por qué? Primero, no hubo buen marketeo del proyecto. Segundo, se promovió un proyecto que es todo túnel hasta el Callao. O sea, va a llegar subterráneo por el agua. En el Callao la napa freática está a 50 centímetros o 1 metro. Entonces no está bien diseñado el metro. Ahora, hablando con Proinversión, ellos dicen no, hay una razón para eso. ¿Y cuál es la razón? La razón es que no sabemos bien por dónde van todos los desagües, los cables, etcétera. Entonces nos tenemos que meter muy hondo para evitar todo eso. Pero justamente porque no saben por dónde va todo es que está parado el proyecto. Hace 2 meses creo que COSAPI le está reclamando al Estado peruano. Bueno, y los señores de ACS de España vinieron aquí para poner la primera piedra
y no se puso la primera piedra precisamente por estas razones. Se encontraron con un rocón. O sea, yo creo claro. que no hay que tirarle la piedra a ellos. Ya, pero yo quiero tirarle la piedra al sistema de supervisión. He estado entrevistando a la Asociación de Consultores del Perú y lo que me han contado y lo que he estado leyendo es impresionante. Las exigencias que le hacen al supervisor Pedro Pablo son superiores en extremo que la que le piden al contratista. Así y entonces eso nos explica. Ellos también dicen que esto está teledirigido y que quizás el único que gane sea CECEL. ¿Qué piensas de la supervisión? Bueno, CECEL es una excelente firma, ¿no? Es la firma de Raúl Delgado Sayán. Pero está mal que solo una se presente, ¿no? Deberían de presentarse aquí debe varias. haber una supervisión internacional, porque esto es un proyecto de los cuales el Perú nunca ha hecho ninguno, ¿no? Y debe haber un local también en la supervisión, ¿no? Pero ellos dicen que ningún peruano va a poder participar, que los locales están pero atados de mano y que lo que piden es una postergación y que por favor se sincere las reglas del juego. Yo diría que está bien pedir una postergación porque si no, no va a salir esto. Ahora, hay una cosa que hay que anotar, que los 6.000 millones, que es más que la refacción del Canal de Panamá, que es 5.600, sí. Eso incluye los trenes, incluye los trenes. Mientras que el Canal de Panamá no incluye los buques. Ya, ¿no? pero tengo las cifras, se las quería comentar y de hecho las sabes. El metro Riad de Arabia Saudita, 64.6 kilómetros, costó 8.400 millones. Sí. Mucho menos. El metro esto es ¿por qué es tan caro? Esto es un... Bueno, porque es todo... ¿Esto es un robo? ¿Esto es una pericoteada? Todo ¿Qué es esto es subterráneo, muy hondo. Y por eso cuesta un montón. y una gran parte de esto puede ser por la superficie. ¿Y que Ollanta ha estado distraído? ¿El presidente Humala no se ha dado cuenta? Ollanta no es ingeniero. Pero tiene que asesorarse de ingenieros. Tiene un nuevo ministro de Transporte que es muy bueno, que es economista. Pero ingenieros si tú en el Perú hubieras hay sido montones. hoy el presidente del Perú y te presentaban el proyecto como está, el de la línea del metro, como está aprobado, ¿qué hubieras dicho? Si me hubieran dicho esto va a costar 6.000 millones, yo les hubiera dicho, eso por ahora no, vamos ¿Tu abuelita a le hubiera dicho? todo. De ninguna manera. No. Muy caro, Pedro Pablo. Mucho. Con 6.000 millones le podemos poner agua a toda la gente de la costa que no tiene agua en su casa. Pero la gente te va a decir, pero Pedro Pablo, eso está bien, todos tenemos derecho a tener agua, pero ¿qué hacemos con el transporte? Necesitamos líneas de metro. Aquí vamos a invertir en Lima, en las 4 o 5 líneas de metro, vamos a invertir probablemente 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años. O sea, van a ser entre 1.500 y 2.000 millones al año. Y tenemos que crear un buen sistema. Nadie duda eso. El tema es, vamos a Tokio, vamos a la Ciudad de México, donde hay metros. ¿Están todos en túneles? No. En Tokio está el JR, Japanese Railway. En México uno va al aeropuerto, hay un tren que está por la superficie. Aquí para ir a Ventanilla, donde está la gente, no están en el aeropuerto, están en Ventanilla. La línea va a ser sobre la superficie. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces, en la soledad de tu habitación, cuando estudias todo este caso, dices, pero ¿por qué rayos se les ocurrió todo por abajo? ¿Qué te contestas? Bueno, yo he leído mucho lo que ha dicho Proinversión. Hay una ingeniera ahí que es la principal que se ocupa de esto. Ellos dan un montón de razones, pero yo creo que hubieran debido hacer un plan consultando a alguna gente más, ¿no? No consultándome a mí, yo no soy experto en metros, consultando a gente. Cristiano Ollanta se equivocó, se apuró. No sé si Ollanta o los sucesivos es que es gobiernos. La niña de sus ojos, dice que va a ser una de sus obras emblemáticas. Pero esa línea no se va a terminar antes del subsiguiente gobierno. Pero él quiere poner la piedra, la roca, lo que sea. Yo lo invito a inaugurar, si es que estoy ahí.
Ya ves. Porque yo creo que todo esto de que el presidente tiene que inaugurar lo que él empieza es una locura, porque las obras toman más de 5 años, sí, muchas claro, de ellas. pero él quería tener, como le reclamaban, él quería tener una obra emblemática, y yo creo... Me parece maravilloso, pero que no cueste 6,000 millones de dólares. Yo creo que puede costar menos, una parte puede ser por la Los consultores superficie. dicen eso, que cuesta menos, y el Estado va a dar como 3.900 millones de dólares, el resto lo da el consorcio. Y luego tenemos la línea 3, la 4, y necesitamos un tren en Lima, del sur, de la nueva zona de expansión de Lima que llega hasta Chilca, que vaya hasta Puente Piedra, ese tren. Y lo teníamos antes, ¿ah? Yo de chiquito iba en autovagón a Ancón y tomaba el tranvía que pasaba por aquí cerquita en el Sanjón. Claro, luego vino la desgracia de pensar que no éramos un país ferroviario y se fue todo. Bueno, yo creo que túnel. Yo no sé si hay que hacer un tren por toda la costa, pero empecemos alrededor de Lima. Ok, y hablando de trenes y de ruidos, ¿qué hacemos con el señor Martín Belaúnde del Ocio? Yo no sé ni quién es Martín Belaúnde. ¿No lo conoces? ¿Ni en Pelea de Gallos lo has visto? ¿Ni en Corrida de Toros? No, no. Pero hay peces gordos, más gordos que él, que están nadando libremente por las aguas del mundo. Ajá. ¿No? Y que ¿Quiénes son esos tiburones? Dicen, bueno, empezando por el señor Orellana, algunos gobiernos regionales, pareciera que algunos que ya están en la cárcel. O sea, ¿tú crees que gordos. Belaúnde del Ocio es un pescadito frente a algunos tiburones que están...? No, de repente no lo sé, yo no estoy metido en esto, ¿no? Pero ¿crees que la primera dama tiene que explicar y tiene que aclarar todo este financiamiento? Bueno, todas estas cosas son innuendos, rumores, cosas, ¿no? Sí. Primero, habría que nombrar un fiscal ad hoc que vea esto y presente algunas pruebas, algunos indicios. Uno no puede acusar así en el aire, ¿no? Sí, pero has visto lo que ha ido sucediendo, ¿no? Que claro. la prensa está descubriendo las cosas. Pero ese es el papel de la prensa, por eso tenemos sí, no, pero también de debería prensa. ser A veces la prensa se equivoca también, ¿no? Sí, claro. No. Sí, no, nadie es infalible. Pero vamos a la pausa y seguimos hablando del lobby, de Cecilia Blume también. ¿No? Porque a Bugatás le ha metido, vea, le ha metido. Cecilia. Pobre Cecilia. ¿La ves a Cecilia? Sí, claro. Fue tu brazo derecho. Sí. ¿Es lobista? No, pero es una persona de mucha influencia y agarra el teléfono y consigue a quien quiere, ¿no? Es una mujer poderosa. Es una mujer hábil. Ajá, agarren esa flor. Muy bien. Me voy a la pausa. Después de Pedro Pablo va a venir Carlos Bernasconi, nuestro gran artista plástico que está haciendo una muestra que tienen que ir a ver. Está en Dédalo hasta, me parece que el domingo, ¿no es cierto? Así que apúrense. Bueno, y tenemos que hablar corto para darle a él por supuesto, señor oportunidad candidato. De estar. Bueno, muy bien. Me voy a la pausa. Regreso y después el maestro Carlos Bernasconi está aquí en No Culpes a la Noche. Ya venimos. Estamos en el último bloque con ya nuestro candidato que va a oficializar el próximo año, pues no, pero ya está hablando, ya Palacio ya está empezando a oler. No. Sí, claro. Mira, yo he trabajado en el primer gobierno de Belaúnde, claro. de Fernando Belaúnde Terry. Fue su ministro, ¿no? Más joven. Y he estado en su segundo gobierno como ministro. No, el más joven fue Valentín Paniagua. Ah, sí, yo pensé que claro, fue ministro de Justicia en el año 67, por ahí tenía 28 años. Javier Silva Ruete tenía más o menos la misma edad y fue ministro de Agricultura. A los 27. 27, 28 por ahí.
Ya, entonces, bueno, si desde chiquito usted está en Palacio, ya es hora de que llegue, pues, ¿no? Bueno, no, porque yo puedo si usted quiere ver museos, pero Ahora, no pero todos necesito vivir a sus ahí. detractores dicen, está muy viejito Pedro Pablo. Ah, bueno, Pero ellos siempre le pero dicen yo, eso. yo les digo, vamos a Arequipa a ver quién llega primero a la cumbre del Misti. Eso, ¿Ya? quién tiene más físico. Bueno, vamos a terminar el bloque con los famosos lobbies. Usted ya me dio la explicación de la señora Cecilia Blume, que es una mujer hábil, en fin, ha tenido pues unos entredichos mediáticos, ¿no es cierto?, por lo que se ha ido revelando, pero el ruido político con Martín Belaúnde Locio va más allá de un personaje anecdótico. Ha sido aparentemente, lo es el jefe de la primera campaña, ha estado muy cerca de la segunda. Este gobierno dice que no es para nada corrupto, pero se están viendo lazos un poco raros, y entonces yo sí quería conocer su apreciación de lo que está viviendo hoy el gobierno. Bueno, yo creo que la forma para el gobierno de salir de esto es nombrar un procurador especial que vea el tema y recoja todos los indicios de posibles evidencias y se le dé un plazo de 6 meses, no de 2 años, para que divulgue lo que ha encontrado, ¿no? Lo que me preocupa es que este gobierno ha pasado su vida y su estancia en Palacio entre la primera etapa, la supuesta candidatura y el juego de Nadine Heredia, ¿no es cierto?, que ellos mismos lo empezaron, y luego el escándalo terrible de Óscar López Meneses, que hasta ahora no termina, y ahora Martín Belaúnde Locio. Y entonces nos pasamos la vida entre escandaletes espantosos, claro, y no discutimos los temas. Ahora, en el fondo de el escándalo actual, sí, es la corrupción en las regiones. Yo vengo, por ejemplo, de Junín, ¿no? Y hay una empresa constructora llamada Antalsis, sí, claro, que hizo 3 puentes, y según la gente de ahí, yo no tuve tiempo de ir a ver los 3 puentes, los 3 puentes están mal o no están No, y Martín terminados. Belaúnde Locio tenía relaciones con Vladimir Cerrón. Así y es. Entonces, ¿de qué son? Bueno, el procurador, señor procurador, averigüe usted todo esto y le vamos a dar recursos ilimitados para que usted ¿Sigues pensando que la descentralización fue mal hecha? Yo creo que la descentralización tiene que revisarse. Han pasado 12 años. Tenemos que tener funcionarios de primer nivel en las regiones. El Ministerio de Economía tiene que tener representación en las regiones. Todo en el mundo se tiene que revisar, salvo los 10 mandamientos, ¿no? Entonces... Porque no es posible a lo que está sucediendo. Son forados, saqueos bueno, al Estado. Digamos, en este momento hay un gran escándalo de corrupción en Andalucía, en España, 5%. Bueno, pero parece que en las regiones no es 5%, es 20%. Mira, ¿no? lo del alcalde Chiclayán. Que la gente ya no está pagando los impuestos, yo creo que con razón en Chiclayo, porque dicen, ¿por qué le voy a pagar yo mis impuestos a una tira de ladrones? ¿No? ¿Y cómo harías para evitar que los yo creo que hay que que tener un cambio constitucional. Esta es una ley constitucional que se dio a fines del 2001. ¿Cuál sería tu propuesta? Bueno, mi primera propuesta es que las regiones tienen que tener buen control financiero, que no lo tienen hoy, ¿no? ¿A través de la Contraloría? A través del Ministerio de Economía, que claro, es un ministerio serio y lo ha demostrado siempre. A pesar de las críticas a los 4 paquetes, pronto estaremos en el 5º paquete, el 6º paquete, y con cada paquete la cifra de crecimiento baja, ¿no? Entonces yo creo que no más paquetes, vamos a dar un mensaje simple y enfocarnos en cómo podemos contrarrestar la causa de esta recesión, que es en gran parte la caída de las exportaciones, y eso lo vamos a hacer promoviendo buenas obras, que están muchas de ellas paradas en este momento, sobre todo en las regiones, que es lo que está ampliamente demostrado, que la inversión pública regional se ha venido abajo. ¿Perdiste la esperanza con los proyectos mineros?
No, los 4 grandes proyectos están andando. Constancia en el Cusco ya está produciendo. Toromocho está produciendo, aunque menos de lo que se esperaba, pero va a recuperar pronto. Cerro Verde va a ser la mina más extensa del mundo en área, y Las Bambas está en plena preparación. ¿Cuáles faltan? No, Conga con el precio del oro a $1,100, sayonara por ahora. Eso no va a salir ahora. ¿Y Goyo Santos, sayonara por ahora? Bueno, Goyo Santos estará ahí en el spa de la cárcel de Cajamarca. Va a entrar el señor Molina, que es su brazo derecho, su y claro. Dicen más duro que él. Pero ¿cuál es la solución en Cajamarca? Es ponerle luz, agua a la gente. 40% de la gente no tiene ni luz ni agua. No, y entonces, eso es injusto, obviamente. Bueno, señor. Bueno, ha sido un placer. Disfruta el CADE. Muchas gracias, señor. Voy a disfrutarlo. Un saludo. ¿Usted no va a ir a CADE? Lamentablemente no puedo. No puede o no quiere. Les deseo lo mejor, y Gonzalo Aguirre ha dado una buena entrevista explicando la educación. Pero qué terrible que uno de los focos sea inseguridad y corrupción, ¿no? Es triste. Bueno, yo diría que tiene que ser. No, obviamente tiene que ser, claro. Pero lo que me da pena que sea nuestra estemos en ese hoyo. Y que nuestra pesadilla no sea cómo mejorar más la educación. Bueno, pero vamos a llegar. Si es que usted llega a Palacio, me está diciendo. No, si el país llega a Palacio. Eso es lo importante, ¿no? ¿Qué tal metáfora? Si el país llega a Palacio. Muy bien. Señor Pedro Pablo, mucha suerte en su carrera política. Bueno. Y que esté Pero bien. suerte para el Perú, que salgamos adelante. Es todo lo que interesa. A nadie le interesa dormir 5 años en Palacio, porque Alan García además me ha contado que hay una fantasma que abre la puerta en la noche y suena así. ¿En serio? ¿Ya? Y que él cuando siente que la fantasma está ahí se siente bien, pero yo creo que yo no me sentiría bien. ¿Es una fantasma o es algo más? No, él cree que es una fantasma. Una fantasma. Debe tener varios fantasmas, Alan García. Y fantasmas varias. Y, ¡qué horror! Bueno, vamos a cederle el paso. Sí, yo sé, le doy el paso al ilustre artista Bernasconi. Carlos Bernasconi. Muchas gracias, Pedro Pablo. Ya me contará si hay o no fantasmas y si llega a Palacio, cómo le va. Ha sido el futuro candidato a la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski. Regreso con el maestro Carlos Bernasconi. Ya venimos.